Hola, soy David, DazRBN, y puede que hayas pinchado en este vídeo pensando ¿qué sabrá este tío? ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿No? ¿De qué estás hablando? Y simplemente deciros que siempre que vaya a hablar de un tema, lo voy a hacer desde un punto de partida que consiste en la firme creencia de que somos realmente más parecidos que distintos. Por lo tanto, siempre que hable de algo, lo haré también pensando en lo que a mí me urge, en lo que a mí a veces también me supone un problema. Y desde luego no puedo negar que el prejuicio es a veces un problema. De hecho, más que decir que a veces es un problema, diría que es uno de nuestros grandes problemas, el prejuicio. Es cierto que muchas veces es fácil reducir las cosas casi al absurdo, pero detrás de conceptos como el prejuicio, la soledad, el deseo, el propósito, creo que hay una búsqueda prácticamente infinita, si no infinita. De hecho, creo que muchas veces vivimos de prejuicios precisamente por esto, por simplificar demasiado las situaciones, por simplificar demasiado la realidad y muchas veces responder a los sucesos casi como con un manual de reacción. Ocurre esto, reacciono de esta manera. Ante esta opinión concreta, mi posición debe ser exactamente esta otra. Incluso ante alguien que tiene cierto tipo de opinión, mi posición ante esa persona debe ser esta de aquí. Ya no solo ante lo que acaba de decir, sino ante todo lo que esa persona pueda llegar a decir en algún momento. Creo que sería muy bueno para este tipo de vídeos que hubiese un hilo conductor o una estructura que hiciese un poco más fácil seguirlo. Por lo tanto, creo que sería interesante partir de una definición muy básica del tema que estamos tratando. En este caso, el prejuicio. Voy a leer directamente la definición del diccionario de la palabra prejuicio. Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Conocer algo mal implica una ignorancia sobre una situación, sobre una realidad, y eso pues creo que es inevitable. Todos somos ignorantes, todos desconocemos muchas cosas y por lo tanto creo que todos tenemos prejuicios inevitablemente. Tal vez lo más interesante de la definición está antes de la coma, esa tenacidad, una opinión previa y tenaz. Algo tenaz es algo férreo, algo que cuesta cambiar, algo rígido. Por lo tanto, yo creo que si hay alguna forma de trabajar o de mirar el prejuicio es más desde el punto de vista de cómo uno está enfrente de las situaciones que no tanto de suplir la ignorancia, porque somos infinitamente ignorantes y obviamente uno puede leer, uno puede documentarse, uno puede vivir y ser un poco menos ignorante, pero la inmensidad de la ignorancia es completamente inabarcable, por lo tanto creo que en este vídeo sería más interesante ir por otro lado. Tengo la sensación de que muchas veces vivimos casi atrapados en ideas que yo personalmente no recuerdo haber elegido. A veces sin darnos cuenta hay ideas que nos dictan cómo actuar, cómo reaccionar, cómo pensar, incluso cómo sentir ciertas situaciones que suceden, ¿no? Ante esto, ¿cómo respondo? Y a veces me veo respondiendo sin darme razones, simplemente porque tengo unas ideas que ni siquiera recuerdo haber escogido que me están ahí dando órdenes de alguna manera. Os voy a poner un ejemplo concreto sobre esto que os digo, un ejemplo personal. Voy a tratar siempre en cada vídeo de poner ejemplos de las cosas que voy mencionando, porque creo que al final los ejemplos son una forma muy clara a veces de entender. De hecho, también he recibido algunos mails, algunos mensajes de personas con ciertas experiencias o vivencias en algunos temas en los que igual yo no he tenido tanta vida y podrían también ser muy interesantes de tratar en los vídeos. Por lo tanto, no descartéis que en algún momento aparezca por aquí alguien más o de alguna forma vaya habiendo invitados o personas que también contribuyan en esto, ¿no? Uno solo es capaz de ver muy poquito. La realidad es demasiado amplia como para intentar acercarse a ella de forma individual. Necesitamos del resto para entender qué sucede, qué nos sucede. Qué es lo que ocurre, ¿no? Que hay ahí fuera. De hecho, en estos vídeos que aparezco yo solo, tampoco estoy realmente solo. Hay toda una compañía que me ayuda a emitir ciertos juicios. A emitir un juicio completamente solo es imposible, ¿no? Porque uno siempre tiene inputs de humanos. Volviendo al ejemplo sobre el prejuicio, hace cosa de un par de años, año y medio, me crucé con un conocido, con un viejo amigo, no sé si llamarlo viejo amigo o simplemente una persona con la que compartes tiempo en un momento de tu vida, ¿no? Por las circunstancias, luego pasa el tiempo, te dejas de ver, pero bueno, total, nos encontramos por casualidades de la vida
y nos ponemos un poco al día. En estas él me cuenta que un familiar muy cercano está atravesando un momento complicado, un momento duro, un momento difícil de enfermedad además pues grave. Y bueno, ante esta noticia lo que a mí me sale de forma prácticamente automática es responderle con un lo siento mucho, me sabe muy mal. A lo que sorprendentemente podría uno decir, él me responde que está muy feliz y muy agradecido de la situación, que gracias a esta enfermedad se están dando cosas en su familia que no se habían dado hasta entonces, que se están mirando de una manera nueva y que son capaces de ser más felices que antes, gracias a la enfermedad. Joder. Joder. Ante esto uno se queda un poco helado, porque a veces hablamos del prejuicio y piensas, niño, no juegues a la Play, que los videojuegos son malos, uy, prejuicios sobre los videojuegos, ¿por qué no? Sí, pero no todo es tan simple. A veces el concepto de prejuicio es mucho más extenso. O sea, ante esta situación yo tenía un prejuicio. Asumir que ante la enfermedad o incluso ante la muerte solo hay tristeza o amargura es un prejuicio. Es un prejuicio porque una persona que está viviendo una situación de una manera determinada se ve sometida a mi mirada negativa basada en la nada. De hecho, es muy jodido porque incluso personalmente he tenido experiencias relacionadas con la muerte en las que he encontrado muchísimo más que tristeza. Pero aún así, muchas veces, aun habiendo vivido una verdad, aun habiendo vivido una realidad y haber hecho experiencia de ello, en lugar de partir de eso, seguimos partiendo de una idea que tenemos ahí en la cabeza rondando. De hecho, incluso a día de hoy, a pesar de mis convicciones, a pesar de mi experiencia, me sigue sucediendo. Me sigue sucediendo. A veces el prejuicio aparece y ante una situación que has vivido, sobre la que tienes una opinión formada, sobre la que has dado un juicio firme, el prejuicio aparece. El prejuicio aparece. Y os cuento esto porque es casi escalofriante, da mucho miedo, da mucho vértigo pensar en cuántos ámbitos de nuestra vida, en cuantísimas situaciones, en cuantísimas conversaciones estamos siendo víctimas de este prejuicio, sin darnos cuenta. La prudencia está muy bien. De hecho, creo que la prudencia es necesaria e indispensable. Uno debe ser prudente. La prudencia es positiva. Si yo voy por la calle caminando tranquilamente y de repente se me empieza a acercar un pibe corriendo con un machete en la mano, seguramente tienda a pensar que mi vida está en peligro y me ponga a correr como un loco. A no ser que vaya con alguien a quien pueda proteger y tenga que sacar mis 2 años de taekwondo a relucir. Pero si yo voy con un amigo a una terracita a sentarnos a tomar un refresco y hablar un poco de la vida, joder, si tiene una opinión contraria a la mía, no voy a sacar el cuchillo. Porque no necesito sobrevivir, no necesito tener razón, no necesito dejarle claro que es gilipollas. Y si lo necesito, me parece a mí que hay un desorden o en mí o en la relación o vete tú a saber, pero hay un desorden claro. Y no me refiero a darle la razón en todo, ni a decirle que sí a todo, ni pasar de lo que me dice, al contrario, me la juego, me implico en la relación, pero desde una mirada dócil, no desde la guerra. Quiero dejar claro porque esta mirada dócil frente a la realidad, que nos va a permitir tener menos prejuicio o afinar un poco esta lente, este filtro que llevamos todos, que a veces está un poquito distorsionado, no se confunda esto con el verlas pasar y el no afrontar las situaciones y el no defenderse y me refiero, claro, esto no es bajo las defensas y venga, dadme todos una paliza. No, no consiste en eso. De hecho, creo firmemente que la docilidad ante lo que sucede nos hace estar más atentos y por lo tanto seguramente reaccionemos ante las situaciones de una manera mejor. Si la mejor manera de reaccionar a una situación es defenderse, la docilidad ante la situación te hará defenderte. Entonces, bien, vale, muy bien, lo que tú digas, tienes razón, soy víctima del prejuicio, tengo esa intoxicación, esa contaminación. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué puedo hacer yo? Para empezar, yo creo, y en serio os lo digo, que cuando uno tiene algo en cuenta, cuando uno empieza a tener algo presente, ya supone un pequeño cambio. Algunos dirán que es un cambio inmenso. Para mí es un pequeño cambio. Tener las cosas presentes cambia la situación. Tampoco muchísimo, te diría, pero ya el simple hecho de considerar algo
cambia tu mirada. Y luego, sinceramente, creo que es un tema de métodos y razones. Los métodos a veces los encuentras, a veces te encuentran, pero cada uno acaba, yo creo que, descubriendo sus métodos, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba hablando con un familiar cercano que se dedica a la educación social. Y ella pues se dedica a estar con personas que tienen cierta dependencia, y hay una dinámica para que estas personas se entiendan cuando hay algún problema o alguna discrepancia, o tal vez simplemente para conocerse más, pero básicamente consiste en sentar a las personas una enfrente de la otra, que expresen cuál es el problema que pueda haber. Y entonces ir un poco al detalle, ¿no? A lo concreto, porque muchas veces los problemas o las desavenencias pueden ser me caes bien, me caes mal, pero detrás de ese me caes bien, me caes mal, puede haber pues un día me cogiste algo que era mío sin pedir permiso y no me sentó muy bien. Entonces, tratar de ir más al detalle, porque con las situaciones concretas y puntuales es mucho más fácil entenderse, llegar a una solución o disculparse. Y me parece muy interesante porque realmente esto lo que hace es que se parta de una realidad y no de las ideas de cada uno. No, es que a mí me parece esto, a mí me parece esto otro, y ya no sé qué nos parece exactamente, pero bueno, el hecho concreto es que el otro día me cogiste un lápiz, entonces vamos a partir de ahí. Es interesante esta dinámica porque aunque yo no he formado nunca parte de ella, ni forma parte de mis métodos hacerlo de esta forma, sí que me da a entender que muchas veces es necesario un mediador, ¿no? O sea, una tercera persona, que aquí pues forma parte de una dinámica que hacen en este centro, pero que en nuestra vida cotidiana también se puede dar, en un grupo de amigos, en una familia, en el trabajo. En muchas situaciones siempre puede haber una tercera persona ajena al problema en la medida de lo posible, o por lo menos con una mirada un poco más limpia, que siempre puede señalar o apuntar. Y ahora yendo un poquito más a lo personal, o a lo que a mí sí que me sirve ocasionalmente como método, o me ayuda, por ejemplo, sería el tema de, pues, en las cuestiones en las que crees tener una opinión firme y fundamentada, pues tratar de generar un documento defendiendo la opinión contraria, ¿no? Es un ejercicio muy conocido, pero que realmente si te paras a hacerlo muchas veces descubres novedades. Igual no cambias radicalmente de opinión, pero sí que ajusta la idea que tienes sobre las cosas. Y de repente te descubres dando un argumento en contra de lo que te piensas que te parece mucho más razonable de lo que crees pensar. O descubres que realmente crees en lo que piensas, pero que te faltan argumentos, que tu argumentario es muy pobre y que realmente te estás aferrando a una idea que no has hecho muy tuya. Creo que hay que intentar con mucha fuerza no caer en la trampa, no caer en el hecho de dar argumentos para que mi idea tenga sentido. Es decir, creo en esto, no sé muy bien por qué, así que voy a darme razones, voy a buscar razones para que esto que creo pensar tenga sentido. Creo que debe ser justo al contrario. Si me descubro teniendo en cuenta o viviendo según una idea sobre la que no tengo razones, voy a empezarme a dar razones sobre esa cuestión, intentando no estar demasiado sesgado, ¿no? Ser imparcial en las razones que me voy dando. Y cuando yo me voy dando poco a poco esas razones, al final esa idea, a grosso modo, se empieza como a tejer. Pero no al revés, no tendría sentido. Creo de verdad que lo que necesitamos no es simplemente eliminar esas ideas, sacarlas de nuestra cabeza. Al final forman parte de nuestra historia. Ahí están, por H o por B, por lo que sea, han llegado a nuestra cabeza. Y lo realmente interesante y razonable creo que es atreverse a estar abierto a ver qué tiene que decirnos la realidad y a ver de qué manera podemos desafiar esas ideas para ser libres. Porque sin desafiar las ideas previas, si uno nunca desafía sus ideas preconcebidas, no puede ser libre. Por lo tanto, debemos atrevernos a desafiar lo que ya pensamos. Yo creo que si has llegado hasta este momento del vídeo, el prejuicio es un tema que te resulta por lo menos relevante, de alguna manera u otra, y por lo tanto entiendo que crees que vivir del prejuicio no es la mejor forma de vivir, porque creo firmemente que vivir del prejuicio reduce la vida. Y no quiero vivir una vida reducida, quiero vivir una vida plena, o por lo menos quiero vivir fiel a ese deseo. Todo lo que atente contra vivir una mejor vida, pues no lo voy a querer. Y creo que el prejuicio reduce mucho la vida.
Por lo tanto, el prejuicio es un gran problema. Esto a nivel personal, a nivel de urgencia del ser, que al final creo que es lo más relevante. O sea, nadie hace nada, nadie se mueve si primero no está convencido él mismo. Entonces, lo más importante ante las cosas es, pues, ¿qué te dicen? Luego te mueves. Y hablando en términos generales, hablando con un poco más de distancia, ya el prejuicio nos está llevando hoy en día a una extrema polarización social. Un mundo de ideologías muy blindadas, además muy hooliganescas, muy rollo equipos de fútbol y muy complejo. Muy difícil de lidiar con ello, además en un entorno donde se está cada vez propiciando más que eso suceda. La tecnología, las redes sociales magnifican que eso se dé. Al final la mayor manera de generar interacciones es la polarización. Cuando alguien discrepa con emoción prácticamente, una emoción inventada a veces, con algo que tú dices, genera una interacción, genera un eco, genera números, y en una sociedad que está, pues bueno, avanzando en esa dirección, interesa que la polarización social se siga dando. Lo que quiero decir con esto, lo que me parece relevante para el vídeo respecto a este tema, es el hecho de que si realmente uno quiere tratar de vivir sin prejuicios o tenerlo en cuenta, va a tener que hacer violencia sobre sí mismo, va a tener que hacer violencia sobre el entorno, porque la corriente es una, tío. Y la corriente te arrastra. Y la corriente va en una dirección. Entonces, si el sistema es pro polarización, si tú intentas ir en contra de eso, va a ser incómodo. Y vas a tener que pasar por situaciones más o menos desagradables, pero en las que vas a tener que ejercer, entiéndase, una violencia. Es decir, el salir de una forma de hacer. El tener que empujar un poco. Pero cuando estés un poco mareado, cuando te flaqueen un poco más las fuerzas y digas, pero bueno, es que quizás me estoy inventando todo, vuelve al hecho. Vuelve al juicio. Vuelve a lo concreto. Piensa en eso. Piensa en lo que te mueve. Piensa en tus verdaderas razones y que le jodan a la corriente, tío. En fin, espero que el vídeo os haya resultado interesante, por lo menos. Soy consciente de que los temas que estamos tratando son hiper extensos y podríamos estar hablando de ello mucho tiempo. Pero me gusta. Leí en los comentarios del anterior vídeo alguna persona que había escrito: se me ha hecho corto, o podría estar bien hacerlos un poco más largos. Y creo que me gusta. Me gusta que los vídeos dejen esa sensación. No quiero estirar el chicle y que se haga largo. Entonces, obviamente no se puede abarcar todo, no se puede abarcar al completo la soledad, ni pretendo hacerlo. Esto es como una chispa, una pincelada sobre temas que me parecen vitales y que después la gente pueda hacer un ejercicio de, bueno, si quiere hacerlo, de reflexión y de, bueno, de ver cómo habla eso en su vida, y agradezco mucho los comentarios que la gente está dejando. Me han llegado también correos al mail. Quiero dar respuestas razonables, pero quiero simplemente daros las gracias por implicaros, por haceros también un poco vuestro este contenido y por estar aquí acompañándonos en esta aventura. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Agradecería vuestra opinión, agradecería vuestro me gusta típico, vuestra suscripción al canal para no perderos los vídeos que vayan llegando. Y nada más, suerte buscando vuestra felicidad y me alegro de que estéis por aquí. Un fuerte abrazo.